Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a echarle un ojo a unos puntos importantes de la ley del impuesto sobre la renta aquí en México. Así es. La idea es entender un poco mejor cómo manejan las empresas fiscalmente hablando a sus ganancias y también su capital. Vamos a ver un par de conceptos clave. Exacto. Vamos a revisar cómo se lleva ese control de utilidades que, digamos, ya pasaron por Hacienda y qué implicaciones fiscales hay cuando una compañía, pues, decide regresar capital a los socios. Nos basamos en lo que marcan algunos artículos de la ley. Perfecto. Empecemos entonces con la famosa cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN. Según esto, ¿qué es exactamente y por qué es relevante? Es fundamental, fíjate. La CUFIN es, pues básicamente el acumulado, el registro de las ganancias de la empresa por las que ya se pagó el ISR. A nivel de la empresa, claro. Ajá. Imagínate que es como una bolsa de utilidades ya limpias de impuestos corporativos, listas potencialmente para irse a los accionistas sin que la empresa pague de nuevo. Entiendo. Para calcularla, bueno, se parte del resultado fiscal del año, la utilidad digamos, y a eso le restas el ISR que la empresa efectivamente pagó, algunos gastos que no se pueden deducir, bueno, con ciertas excepciones que marca la ley, y también la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Entendido. O sea, es como el marcador de las utilidades que ya cumplieron con el ISR. Clarísimo. Pero a ver, ¿y qué pasa si la empresa, en lugar de repartir dividendos de esa CUFIN, decide mejor reducir su capital social? Las fuentes que tenemos dicen que ahí el tratamiento fiscal puede cambiar, ¿no? Exactamente. Ahí es donde entra en juego otro concepto clave que tiene que ver con el artículo 78 de la ley. Cuando se reduce el capital, ese valor actualizado se controla en otra cuenta, la cuenta de capital de aportación, la CUCA. Ah, la cuca, ok. Sí, esa CUCA refleja justo eso, el capital que pusieron los socios al inicio, pero traído a valor presente con la inflación. Vale, entonces comparas lo que devuelves contra esa cuca, lo que pusieron originalmente actualizado. Y si devuelves más de lo que marca la cuca, Ese es el punto. Si el reembolso por acción es mayor que esa parte proporcional de la CUCA, ese extra, ese excedente, podría ser considerado una utilidad que se está distribuyendo. ok. ¿Y cómo se trata fiscalmente? Bueno, lo primero es ver si ese excedente cabe en el saldo de la CUFIN que tenga la empresa. Si alcanza y sale de ahí, de la CUFIN, pues generalmente no genera otro impuesto para la empresa. ¿Por qué? Porque son utilidades que, como ya dijimos, ya pagaron su ISR corporativo. Claro, sigue la misma lógica que un dividendo de CUFIN. Exacto, ya cumplió fiscalmente esa utilidad. Vale, eso sí sale de la CUFIN. Sí. Pero, ¿y si no hay CUFIN suficiente? ¿O si el excedente es mayor que el saldo de la CUFIN? ¿Qué pasa ahí? Ah, buena pregunta. Si ese excedente no proviene de la CUFIN, entonces la ley lo ve como una utilidad distribuida, pero una que no había pagado impuestos antes. O sea, una utilidad nueva para efectos fiscales en ese momento. Algo así. Entonces, la empresa tiene que calcular y pagar el ISR sobre esa cantidad. Y la ley tiene un mecanismo específico para eso. Se llama piramidación. Piramidación. ¿Cómo funciona eso? Básicamente tienes que calcular cuál habría sido la utilidad antes de impuestos para que, después de quitarle el ISR corporativo, que hoy es del 30%, te quede justo ese excedente neto que repartiste. Es como reconstruir la utilidad bruta. Ya veo. Para asegurarse de que esa ganancia pague el impuesto que le tocaba pagar si se hubiera reconocido antes, ¿no? Precisamente, se asegura que esa utilidad distribuida vía reducción de capital que no había pasado por el pago de ISR, pues lo haga en ese momento. Entiendo. Entonces, la ley es muy cuidadosa en distinguir si el dinero que regresa a los accionistas es capital original actualizado, o sea, CUCA, Ajá, si es utilidad que ya pagó impuestos, o sea, CUFIN, exacto, o si es una utilidad que todavía no había pagado. exacto. Y el tratamiento fiscal es muy distinto en cada caso. Así es. Y por eso es vital que las empresas lleven un control súper detallado tanto de su CUCA como de su CUFIN. Claro. Las reglas buscan, pues, evitar que se saquen utilidades sin pagar impuestos como si fuera una simple devolución de lo que aportaron los socios. Tiene sentido. De hecho, el mismo artículo 78 aclara otras situaciones que también se consideran reducción de capital para estos fines, como cuando la empresa recompra sus propias acciones bajo ciertas condiciones, o cuando en una división de empresas, una escisión, se mueven ciertos activos
y se exceden límites. Queda bastante claro cómo la ley estructura esta salida de dinero hacia los socios, ¿no? Diferenciando bien capital de utilidades y si estas últimas ya pagaron o no su impuesto. Exacto. Y bueno, ya para cerrar, algo para pensar. Más allá de la mecánica fiscal que acabamos de describir, que viene en las fuentes, ¿cómo impactarán estas reglas en las decisiones del día a día de una empresa? ¿A qué te refieres? Pues en cómo deciden financiarse, si reparten dividendos o mejor recompran acciones, o hasta cuándo planean reestructuras corporativas grandes. Claro, decisiones estratégicas. Y también, ¿qué tan diferentes o parecidas eran estas reglas? Esta complejidad comparada con otros países. Digo, es interesante ver cómo cada sistema fiscal aborda esto. Da para reflexionar sobre el impacto real de estas normas, más allá del cálculo técnico.